Buenos días, pueblo de México. Hoy es 26 de enero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Le cuento del Museo de la Corrupción que pasó a ser la Universidad de las Artes. El copelazo cuello de Estados Unidos a Venezuela. Le salió lo imperial a Isabel Díaz Ayuso. Dice que los reyes de España también son reyes de México. Ricardo Salinas Pliego no pagó, pero sí quiere pagar, o eso dice. Trump se declara dictador. Le cuento el fin de semana de Claudia Sheinbaum. El gobierno de México va contra las boleteras tramposas por el concierto de BTS y la peli de la semana. Le recomiendo ver Die My Love, una mirada a la depresión posparto, el deseo y la incomodidad extrema. No se vayan, comenzamos. Hay algo que los gobiernos neoliberales aman profundamente. Las obras fastuosas, carísimas, muy instagramables, si me lo pregunta. Y con suficientes huecos financieros como para que el dinero público termine misteriosamente en el bolsillo de los privados. Y hoy vamos a hablar de la obra más cara que se ha hecho en Puebla durante el neoliberalismo. Sí, el Museo Internacional del Barroco. Ese edificio blanco curvilíneo rodeado de agua que durante años fue un elefante blanco y que ahora, ojo aquí, tendrá una nueva vida como Universidad de las Artes sin dejar de ser museo. Pero antes de hablar del rescate, hay que hablar del tamaño de la deuda que heredó a los poblanos. 6,000 millones de pesos. Ese es el monto final que terminará costando el Museo Barroco. Sí, 6,000 millones. Con eso se ganó el título nada honroso del museo más caro del mundo. Y todo para que este recinto, casi 10 años después de inaugurado, miren, no tiene ni una colección propia sólida. Desde febrero de 2016, el gobierno de Puebla ya había pagado 3,974 millones de pesos. A eso se suman los 2,000 millones que el actual gobierno de Alejandro Armenta erogará para liquidar de una vez por todas esta deuda. El resultado, le decía yo, casi 6,000 millones de pesos entregados a la Peninsular Compañía Constructora. Pero aquí viene lo verdaderamente escandaloso. El contrato original bajo el esquema de asociación público-privada, las famosísimas APPs, obligaba al gobierno a pagar alrededor de 14,000 millones de pesos hasta el año 2039. Nos endeudó a todos los poblanos. Con la renegociación del actual gobierno de Alejandro Armenta se evitó pagar 8,000 millones adicionales. Esto es un ahorro enorme. Después de la herencia neoliberal de Rafael Moreno Valle, panista, que hubiera sangreado al Estado por años. Y no solamente fue esta obra, existe obras, elefantes blancos para llevar en ese sexenio. Porque aquí no estamos hablando de un error administrativo, no, estamos hablando de un modelo diseñado para endeudar gobiernos futuros mientras otros ya habían cobrado. Así como lo oyen. Para dimensionar el despropósito, comparemos. El Museo Internacional del Barroco costó más que el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 con un costo aproximado de 2,802 millones de pesos. También el MIB es más caro que el Museo de la Acrópolis en Atenas, que costó alrededor de 2,194 millones. Y muy por encima del MOAC de la UNAM, que en 2008 costó cerca de 250 millones de pesos. Y la verdad es que no solamente fue carísimo construirlo, operarlo también era un lujo. El MIB tenía un costo de operación cercano a los 40 millones de pesos mensuales, mientras que otros museos como el de Antropología e Historia o el MOAC operan con alrededor de 5 millones de pesos al mes.
Este museo de primer mundo, con presupuesto de superpotencia, pero sin respaldo museístico equivalente. Miren, aquí entra el nombre que todo lo justificaba: Toyo Ito. En enero de 2014, el gobierno de Rafael Moreno Valle presentó la llamada Alianza Barroca. El gancho era claro, pues el diseño sería del arquitecto japonés Premio Pritzker en 2013. Así, mire, este premio es como el Nobel de la Arquitectura. Los renders mostraban un edificio levantado en la Reserva Territorial Atliscayot, una de las zonas con mayor plusvalía en el estado de Puebla. El discurso era grandilocuente y decían que era uno de los logros estéticos de nuestro tiempo, que sería un referente de la arquitectura contemporánea. Se presumió incluso la donación de 5 hectáreas para el proyecto. En papel, miren, sonaba espectacular. La construcción incluyó 11 salas temáticas, un auditorio, taller de restauración, tienda, restaurante y un lago artificial, ocupando 18,500 metros cuadrados. Mira, Coque, yo te digo, sí muy bonito y todo, sí muy impecable. El problema, como siempre, estaba en el fondo. Porque una vez inaugurado el museo, surgió la pregunta incómoda. Tú te preguntarás y yo también. ¿Dónde estaba la colección? Pues para abrir el MIB se trasladaron más de 40 obras del Museo José Luis Bello y además de piezas de San Pedro Museo de Arte, la Casa del Alfeñique y la Biblioteca Palafoxiana. Miren, esto era un escándalo. En su día se hablaba mucho de por qué estaban saqueando museos para llenar el MIB. Miren, estos museos tenían historia propia y tenían valor monumental. De las 2,400 obras exhibidas, apenas 60 eran propiedad del MIB. ¡60! Es decir, solo el 2,5% del acervo propio. En 2021, una auditoría reveló otro dato brutal. Se asignaron 300 millones de pesos para comprar obra, pero solo se usó una fracción mínima para este fin. El resto se fue en exposiciones temporales, traslados carísimos y restauraciones fuera del país. Así, el museo más caro del mundo terminó siendo también un capricho político, una escenografía del poder. Hoy, el gobierno de Alejandro Armenta no solo renegoció la deuda, sino que decidió resignificar el espacio. El MIB no desaparecerá como museo, pero, y esto aquí viene lo maravilloso e importante de algunos gobiernos emanados de la Cuarta Transformación, el MIB también funcionará como la Universidad de las Artes. Este edificio dejará de ser solo un monumento al exceso neoliberal y empezará a cumplir una función social y educativa. Porque al final, el problema nunca fue el diseño de Toyo Ito, sino confundir arquitectura de autor con política pública y obra espectacular con bienestar colectivo. Y le traigo más noticias. Esta fue una buena noticia. Y también, miren, sirve para exhibir a todos aquellos que querían esta obra monumental y que al final fue por APPs que endeudaron al Estado mayúsculamente, y las investigaciones están en curso por corrupción de algunos funcionarios públicos, pero eso se lo cuento después. Ahora me voy a ir hasta Venezuela, otra vez. Porque un audio cuya autenticidad no ha sido confirmada ha vuelto a colocar a Estados Unidos en el centro del debate sobre una presunta injerencia directa en Venezuela. La grabación atribuida a la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, describe un supuesto episodio de presión extrema ejercida por militares estadounidenses contra la cúpula del chavismo, tras el secuestro del presidente o expresidente Nicolás Maduro. En el material difundido se escucha una voz que sería la de Rodríguez relatar que ella, junto con Diosdado Caballero y Jorge Rodríguez, recibió un ultimátum de apenas 15 minutos por parte de fuerzas estadounidenses para responder a sus exigencias de cooperación. Según el audio, de no hacerlo, los líderes chavistas habrían enfrentado la amenaza directa de ser asesinados.
La grabación fue reproducida durante una reunión de líderes chavistas de acuerdo con un video divulgado por el diario británico The Guardian. En las imágenes se observa al ministro de Comunicación Miguel Pérez Pirela colocar un teléfono en altavoz frente a un micrófono para que los asistentes escuchen la llamada. En el relato, Rodríguez asegura que desde Estados Unidos se le informó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores habían sido secuestrados y asesinados. Ante ese escenario, la dirigente señala que los líderes presentes dijeron a los estadounidenses que estaban dispuestos a correr la misma suerte que su comandante. Escuchemos el audio. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. En el audio también se afirma que las amenazas y presiones contra el gobierno venezolano no son hechos aislados, sino constantes. La vicepresidenta enumera 3 objetivos centrales: mantener la estabilidad interna del país, lograr el regreso de lo que denominan nuestros rehenes, en referencia a Maduro y a Flores, y conservar el control político. Por ahora, el caso permanece en un terreno de especulación, a la espera de confirmaciones oficiales o nuevos elementos que permitan arrojar luz sobre este episodio. Pero básicamente a la ahora presidenta de Venezuela le aplicaron el famoso copelazo cuello del impresentable Javier Lozano, aunque también hay otras versiones respecto a una posible traición a Nicolás Maduro dentro de su propio círculo. En fin, yo les seguiré informando. Y en el colmo de los colmos, ahora de Venezuela me voy a pasar a España, Omar. Fíjate que Isabel Díaz, mira, primero quiero, si me lo permites, voy a hacer una pausa aquí. No sé si ustedes, Solecito, ya lo haya visto, pero mi producción me quiere tanto y yo los quiero tanto a ellos que hoy me pusieron un back precioso, que es el estado de Puebla con su hermoso Popocatépetl. Yo estoy enamorada de mi volcán. Entonces quiero que lo vean y que sientan lo feliz que me siento yo por tener este hermoso back, gracias a la producción. En fin, le decía yo, después de esto, que me voy a trasladar hasta España, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, causó controversia al realizar un comentario sobre México y los reyes de España. Para empezar, hay que decir que la señora Díaz Ayuso es integrante del Partido Popular de España, algo así como el PAN español, y que se identifica como una política liberal conservadora, lo que quiere decir que prioriza las inversiones y proyectos privados, o sea, entreguista, y que está en contra de los derechos de las minorías y la inclusión. Miren, Díaz Ayuso se conoce, se sabe que es un antiderechos. Bueno, el punto es que en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la política española aseguró que el día de la visita de los reyes Felipe VI y Leticia al Pabellón de México, el ambiente se transformó en un momento de júbilo y devoción por la presencia de sus majestades. Además dijo que este tipo de encuentros reafirma que los reyes de España no solamente son reyes ahí, sino también del otro lado del Atlántico, o sea, aquí. Sí, o sea que la presidenta de la Comunidad de Madrid cree que en México vemos a Felipe VI y a Leticia como sus majestades, como si siguiéramos en la Nueva España. Miren, nada más alejado de la realidad, pero vamos a escuchar esas lamentables declaraciones. Presidenta, hola. Muy buenos días. ¿Cómo tú por aquí? Qué alegría verte. Qué raro, ¿eh? ¿Cómo ya, está? Sí, estás en todas partes, me alegro. Quería preguntarle cómo estaba viendo la feria turística este año. Parece que también hay mucha gente, un éxito entiendo de la Comunidad de Madrid, también de los organizadores de Fitur. La verdad es que sí, porque a pesar de estar viviendo unos días tan duros para todos los españoles, el amor que la gente tiene y la pasión que tiene por España y por Madrid sigue adelante. Y de hecho ayer, por ejemplo, estuvimos en los stands donde están todos los países hispanos concentrados, hispanoamericanos, México especialmente, Colombia, Venezuela, y todos los que estaban de la parte mexicana, cuando vieron llegar a los reyes, no te puedes imaginar con qué devoción les atendieron. Y eso te recuerda pues que son los reyes al final también pues de esas 22 Españas que decimos a los dos lados del Atlántico. Así que esto es Fitur, color, alegría, hermanamiento. ¡Ay, cállate!
¿Cómo la ves, Coque? Tú no, o sea, Díaz Ayuso, ¿cómo la ves? Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum destacó este acercamiento de los reyes españoles con mujeres de pueblos originarios como un acto simbólico respecto a una posible nueva relación bilateral de reconocimiento a los abusos de la conquista y el respeto mutuo, Isabel Díaz Ayuso básicamente dice que los mexicanos también tenemos reyes y que su presencia es como un rayo de luz. Le recordamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que México es un país libre y soberano desde hace más de 200 años y que actualmente contamos con una de las democracias más consolidadas en el planeta, donde 33 millones de mexicanos y mexicanas votaron por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para continuar con el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. En nuestro país, en México, no tenemos ni queremos reyes. Confiamos en un gobierno con y para el pueblo, donde respetamos la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Seguro varios conservadores saltaron de emoción con las palabras de la política española. Miren, por vendidos, resentidos y vendepatrias. Pero de una vez les decimos que se van a quedar con las ganas. Por cierto, ¿saben quién se hizo amigui de Isabel Díaz Ayuso en 2025 durante una visita en Madrid? Sí, para sorpresa de absolutamente nadie, que no le gusta que le digan así, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, que anda en todo, menos en lo que le toca, y que seguro también se emociona con lo de los reyes españoles. En serio, solecitos, mucho ojo con los conservadores, pero sobre todo con las conservadoras y falsas feministas. Recuerden, el feminismo es de izquierda, no de derecha. Y en otras noticias, miren, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. ¿Por qué? Usted, le dije, tic-tac, le hizo la presidenta a Ricardo Salinas Pliego de que debía pagar el viernes. Pero él no hizo caso, se fue de fin de semana sin pagar los 51,000 millones de pesos que tenía pendientes en impuestos. El jefe del SAT, Antonio Martínez, confirmó que Grupo Salinas tenía hasta el pasado viernes 23 de enero para iniciar el proceso de pago de su deuda. Pero el día llegó y de los abonos chiquitos no supimos nadota. En tanto, el dueño de Electra y Banco Azteca anunció en su cuenta de X que se iba de fin de semana al Caribe con su familia y no ofreció ninguna actualización sobre su intención por cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó el pago de omisiones fiscales acumuladas desde 2008. Hay que recordar que fue en noviembre de 2025 que la Corte puso fin a la tramposa estrategia jurídica utilizada por años por el Grupo Salinas para escapar del pago de impuestos. Pero hoy somos testigos de un momento histórico donde ese imperio corrupto y mezquino se cae a pedazos tras años de un falso discurso de empresa exitosa, cuando lo único que hicieron fue beneficiarse de acuerdos y pactos políticos con los gobiernos neoliberales. Y de última hora, en la conferencia mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el jueves por la noche representantes de Grupo Salinas se acercaron al SAT para manifestar que ahora sí tenían deseos de pagar. Por lo que pese a que no se cumplió los depósitos correspondientes en el plazo establecido, se abrió una especie de prórroga para que esta semana quede establecido la forma y las fechas de pago. La presidenta aclaró que la deuda de Ricardo Salinas Pliego quedará cubierta esta misma semana conforme a la resolución emitida por la Suprema Corte. Vamos con las palabras de la presidenta. Esto todavía, digamos, es un aplazamiento, un alargamiento para hablar. Sí, porque plantearon su deseo de pagar. Entonces, al plantear su deseo de pagar, pues entonces ahí se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana. ¿Y cómo van a pagar? Ese es pues lo que está en este momento en la mesa. Es decir, esta misma semana quedaría resuelto. Esta misma semana tiene que quedar resuelto, sí. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, su resolución dice que el amparo no es válido y que es válida la última resolución de los tribunales colegiados. En esa última resolución de los tribunales colegiados, para 2 de las empresas del Grupo Salinas, se establece que pueden tener los beneficios que establece el Código Fiscal. Entonces,
el SAT planteó, pues estos son los beneficios que tienen. Y ellos están evaluando si van a poder realizarlo, que tienen deseo de pagar, y pues estamos esperando a esta semana para que todo sea en el marco de la ley, absolutamente en el marco de la ley. En el momento en que esté establecido, pues obviamente estaríamos informando a todo el pueblo de México de cuál es el beneficio de ley que tiene y cómo es que se van a pagar estos impuestos. Que por cierto, TV Azteca ya nos anda llegando de reportes de actividad paranormal. Pues desde hace unos meses, una de las empresas productoras cambió de razón social sorpresivamente. Además de que recientemente se anunció una fusión entre ADN 40 y Fuerza Informativa Azteca, supuestamente como parte de una nueva estrategia. Y por supuesto, a empleados de algunas áreas ya les han insinuado que se pongan a buscar otra chamba ante posibles recortes. ¿Cómo ven, solecitos? Para que la Cuarta Transformación por fin le haga justicia al pueblo con el cobro de los 51,000 millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas, le deben, obviamente, a la Hacienda mexicana, nos debe a todos los mexicanos. Estos tramposos se salieron con la suya durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero su cruz les llegó en el gobierno de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ellos ya están quedándose sin recursos y estrategias para seguir con el atraco fiscal. Esta semana seremos testigos de un hecho histórico cuando uno de los empresarios más machuchones de México sea obligado a cubrir una deuda sin ningún tipo de concesión ni privilegio. El mensaje es claro: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y uno de los temas favoritos, menos favoritos de este noticiero es Donald Trump. Como ya es costumbre, vamos a hablar de él y su nueva ocurrencia. Ahora se le hace muy gracioso ponerse a jugar con la idea de que es un dictador. Y mentira no es, pero el problema no es ese, sino que el entorno internacional no se haya pronunciado aún en contra del grave riesgo que esto supone. Y es que se trata de legitimar el autoritarismo desde el discurso. El republicano insistió nuevamente en un discurso que normaliza el autoritarismo, esta vez en el Foro Económico Mundial de Davos, uno de los espacios más influyentes del poder económico global. Durante su participación, Trump aseguró que en determinadas circunstancias un país necesita un dictador para avanzar. No se trató de una frase que así dijo, bueno, la voy a improvisar. Ni tampoco fue aislada, sino de una idea que ha venido repitiendo desde hace varios años y que hasta ahora no ha generado una condena contundente desde los principales actores internacionales. El problema, advierten analistas, no es solo el contenido de estas declaraciones, sino en el entorno desde el que se emiten y el silencio que los rodea. Desde Davos, una plataforma simbólica del capitalismo global, el mensaje fue escuchado sin mayor escándalo por sectores del poder económico mundial. Escuchen esto. We had a good speech. We got great reviews. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. Ironía o no, este planteamiento se suma a una cadena de afirmaciones previas. En 2023, Trump dijo que solo actuaría como dictador durante su primer día de gobierno. En 2022 llegó a justificar la posibilidad de suspender la Constitución para revertir el resultado de las elecciones de 2020. Y más recientemente, en agosto pasado, sugirió que muchos ciudadanos estarían de acuerdo con un liderazgo autoritario, al hablar de desplegar fuerzas militares en ciudades estadounidenses. Y mientras Trump se presume como dictador ante el mundo, en Minneapolis, Minnesota, la tensión social escaló tras la muerte de Alex Pretty, un manifestante abatido durante un operativo del Servicio de Migración y Control de Aduanas conocido como ICE, por no decir la Gestapo de Trump. En este caso se suma a la muerte de René Nicole Goode, también a manos de un agente de ICE en la misma ciudad del pasado 7 de enero. Desde entonces, Minneapolis ha sido escenario de protestas constantes contra la presencia de esta Policía Federal. El gobernador de Minnesota, Tim Walz,
exigió que las investigaciones sobre ambos casos queden en manos de autoridades locales y no federales, al considerar que no existe confianza en el manejo del gobierno central. Señaló que además las acciones de ICE han generado un clima de violencia y descontrol en la entidad. Desde Washington la respuesta fue distinta, se sabe. La impresentable secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el operativo y calificó a Preti como una amenaza y un riesgo para los agentes. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas que respalden esa versión. Videos difundidos por medios y organizaciones civiles muestran una escena distinta. En las imágenes se observa a Preti grabando con su teléfono a hombres armados vestidos de civil, identificados con chalecos de policía. Al intentar intervenir cuando una manifestante es empujada, recibe gas lacrimógeno y es derribado. Segundos después se escuchan múltiples disparos, al menos una decena, mientras los agentes se alejan. Y lejos de esclarecer los hechos, Trump responsabilizó a las autoridades demócratas locales de incitar el conflicto. Desde su red social, Truth Social, acusó al alcalde y al gobernador de fomentar la confrontación y pidió permitir que la policía migratoria actúe sin restricciones, además de que mostró el arma que cargaba Preti para justificar las acciones de los agentes. Pero no acabamos con que Trump, porque también lanzó una advertencia comercial a Canadá, al amenazar con que los aranceles de hasta 100%, si no es posible un acuerdo comercial con China. Además, horas después, el primer ministro canadiense Mark Carney aseguró que su país no tiene planes de firmar tratados comerciales con economías que no operan bajo reglas de mercado, en referencia a China. Explicó que los diálogos recientes con Pekín buscan únicamente corregir desequilibrios en sectores específicos. Desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent cuestionó el papel de Carney al sugerir que su histórico discurso en Davos responde más a una postura ideológica que al interés del pueblo canadiense. Entre el discurso autoritario, los hechos violentos en Minneapolis y la presión política sobre aliados, crecen las preguntas sobre el rumbo de Estados Unidos. Para muchos, los acontecimientos del fin de semana abren un debate inevitable. ¿Hasta dónde puede llegar el presidente cuando el autoritarismo comienza a normalizarse? El chiste de Trump como dictador ya no es gracioso. Y lo peor es que el juego no ha terminado. Y en mejores noticias, y que nos ponen más de buenas, ya vamos a dejar de hablar de Trump y del horrible papel que está haciendo a nivel mundial. Les cuento, ¿estás listo? ¿Están listos en cabina? Me encanta esta sección de lunes. Estamos listos. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un intenso fin de semana de actividades que combinó seguridad, inversión social, infraestructura, cultura y desarrollo económico en distintos puntos del país, comenzando con una gira de trabajo por el estado de Veracruz. Desde esa entidad, la mandataria destacó la reducción del 28% de los homicidios dolosos, un dato que calificó como relevante tras el ligero repunte registrado el año pasado. Durante una conferencia de prensa explicó que este resultado es producto de la coordinación entre los gabinetes de seguridad federal y estatal, así como de la aplicación de la estrategia nacional, que prioriza la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y las labores de inteligencia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Batman de confianza, Omar García Harfuch, detalló que esta disminución se refleja en la incidencia diaria de homicidios durante los últimos 16 meses. Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, o sea, el que pasó. Más tarde, Sheinbaum se reunió con empresarias y empresarios veracruzanos para dialogar sobre proyectos de desarrollo económico en la entidad. En el encuentro estuvieron presentes la gobernadora Rocío Nale, así como integrantes del gabinete federal, entre ellos la secretaria de Gobernación, Seguridad, Defensa Nacional y Marina. Ese mismo viernes, la presidenta anunció una inversión federal de 20,000 millones de pesos destinada a la reconstrucción de infraestructura dañada por las lluvias de octubre pasado. Los recursos se aplicarán en puentes, carreteras, sistemas de agua potable, desasolve y encauzamiento de ríos, además de nuevas viviendas. Detalló
que más de 4,000 millones de pesos se destinarán a caminos con trabajos de repavimentación, bacheo, rehabilitación de carreteras federales y estatales. En obras hidráulicas, esta inversión alcanzará casi 2,600 millones de pesos en 40 municipios. Además, se reubicarán 4,000 viviendas para familias afectadas, quienes también recibirán apoyo con enseres domésticos. Durante la gira, Sheinbaum reafirmó que el programa de vivienda para el bienestar es un acto de justicia social para trabajadoras y trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos, cuenten o no con seguridad social. Recordó el compromiso del gobierno federal de construir 1.8 millones de viviendas a lo largo del sexenio. También subrayó los avances en la recuperación de petróleos mexicanos al señalar que actualmente produce cerca de 80% de los petrolíferos que se consumen en el país y ha incrementado la producción de fertilizantes para el campo. Y el sábado, la presidenta celebró el hallazgo de una tumba zapoteca en los valles centrales de Oaxaca, considerada por el INAH como el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década por su conservación y valor histórico. Más tarde, en Reynosa, Tamaulipas, se encabezó la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar y documentos de conclusión de créditos hipotecarios considerados impagables. Ahí destacó que la reestructuración y condonación de estas deudas responde a una política de justicia social. Y también desde Tamaulipas, Sheinbaum informó sobre el avance de proyectos carreteros estratégicos como las vías San Luis Tampico y Veracruz Reynosa, así como el nuevo puente de Nuevo Laredo. También destacó la construcción del tren Ciudad de México-Nuevo Laredo y obras hidráulicas para garantizar agua potable y riego eficiente. La mandataria anunció que Reynosa contará con 12,000 nuevas viviendas durante el sexenio y una nueva preparatoria. Y para cerrar su gira, inauguró la sede central de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo, destacando que las aduanas son instalaciones estratégicas para la seguridad, la soberanía y el desarrollo con bienestar. Hasta yo me cansé de todo lo que hizo la presidenta. Ay, también la visitó su nieto, por si fuera poco, ayer estuvo con su nieta. Nada más para que sepa usted. Y ahora sí, Solecito, vamos a echar más chisme, pero chisme rosa. Ahí viene. Se va a tardar, pero no nos cobran la transmisión. Ay, pobre de Salinas Pliego, dices tú. Él sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Me vas a sorprender con la canción del día, ¿verdad? Sí, porque no estás tan de buenas, ¿sí? Canción del día. ¿Cuál es? En algún lugar de Don Cando. En algún lugar de Don Cando. De Don Cando. Gracias. Gracias, Solicito, por todo. ¿Qué le cuento? Las ARMY de BTS lo lograron. El gobierno de México inició un procedimiento de sanción contra Ticketmaster y otras plataformas de reventa por las irregularidades y abusos en la preventa y venta de boletos de los conciertos de BTS en México. En la conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Profeco, Iván Escalante, confirmó el proceso debido a que la boletera no cumplió con diversas garantías establecidas en la ley, como la divulgación de precios antes de inicio de preventas, el respeto a las tarifas totales sin cargos extraordinarios de última hora y los detalles para el acceso a la compra de boletos. Miren, fue un desastre. O sea, ese y todos, miren, empezó el año pasado, la verdad, todo este fenómeno con Shakira y vino Dua Lipa y todos que eran sold out, así, bueno, el de Bad Bunny, Mi Amor, obviamente eran así. Y no se sabía bien qué era lo que estaba pasando y cómo era que vendían estos boletos, pero bueno. De acuerdo con la Profeco, la sanción en contra de Ticketmaster podría llegar hasta los 4 millones de pesos. Más allá del triunfo revolucionario de las ARMY de BTS, este capítulo se trata de una reivindicación de la cuarta transformación en los derechos de las personas a las que nos gustan ir a los conciertos, porque llevamos años de abusos y omisiones, desde las mentadas fases en las preventas que se agotan a los 5 minutos hasta las tarifas dinámicas que nadie entiende y los cargos sorpresa por simplemente respirar o existir. Pero ya se acabó el juego.
Porque además de las sanciones en curso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum buscará una legislación para regular la publicidad, información y venta de boletos en contra de la manipulación y falta de transparencia de las empresas involucradas. El gobierno de México también habilitó un canal de denuncias específicas sobre conciertos a través de su página web, donde los consumidores podrán presentar sus quejas para el inicio de los procedimientos correspondientes. Además, la presidenta de México anunció que ante la alta demanda de boletos y atención a los millones de jóvenes que quieren asistir a los conciertos el mes de mayo, decidió mandar una carta al gobierno de Corea del Sur para solicitar su mediación y que la banda realice más conciertos en México y no solo 3 fechas programadas hasta ahora. Escuchemos a la presidenta. Bueno, quiero platicarles algo de esto último. Este grupo, BTS en inglés, es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a ser en mayo los conciertos, ¿no? Y quieren comprarlo cerca de 1 millón de jóvenes. Y solo hay 150,000 boletos. Entonces, hablé con el responsable de OCESA, que es quien organiza con Alejandro Soberón. Le pregunté qué posibilidad habría de más conciertos, porque todo el fin de semana estuvo el tema, aparte de la reventa y lo que ha estado haciendo de manera muy profesional Iván Escalante, director de Profeco. Y me dijo, bueno, pues es que no se pueden, solamente hay 3 fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes pues puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México. Entonces ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea. Pero es por los jóvenes y las jóvenes de México. Esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro de Corea. Imagínense que la presidenta le está haciendo justicia a las ARMY. Yo digo que le echemos un telefonazo a Clara Brugada y le digamos, oye hermana, tú también puedes escribirle al gobierno de Corea del Sur y decirles que hagan un concierto en el Zócalo. ¿Quién apoya esta bonita propuesta que se nos acaba de ocurrir? Ahí nomás se la dejo. Y voy a cambiar de tema abruptamente. Pónganmela, por favor. Amigos, yo no sé qué sentir, no sé qué pensar. Lo que sí es que les voy a decir que yo creo que esta es la película más bonita visualmente que he visto en muchísimo tiempo. Y le voy a hacer la recomendación de la semana, que viene acompañada de una incomodidad extrema. Die My Love, que se encuentra en la plataforma Movie, es esa película que, miren, no ves. O sea, no la estás viendo, estás sobreviviendo a la película. Después de pasar por esta experiencia, te quedas pensando que necesitas un abrazo, un vaso de agua o terapia. Y eso es exactamente lo que buscan. Dirigida por Liam Ramsey, ¿cómo se dice? No importa. Ella también fue la directora de Tenemos que hablar de Kevin, también brutal, y está protagonizada por Jennifer Lawrence. La cinta se mete de lleno en 2 temas que el cine suele maquillar, la depresión postparto y el deseo femenino después de ser madre. Aquí no se ve la maternidad rosa, hay cansancio, enojo, pulsiones, vacío, además de la mente de nuestra protagonista, que empieza a jugarle chueco
a su propia dueña. Lawrence interpreta a una mujer que vive en el campo con su pareja e hijo en una vida que en redes sociales se vería perfecta e idílica. Pero por dentro todo se está incendiando. La protagonista no solo piensa cosas que no debería pensar, también empieza a hacerle caso, o sea, duro. Sus pensamientos intrusivos se vuelven acciones. Se expone, se hiere, se empuja y también, miren, se lleva a lugares emocionales, físicos bastante peligrosos. No porque quiera morir, o sea, nunca se sugiere que ella es una suicida en la película, sino porque ya no sabe cómo seguir siendo ella. La incomodidad es parte del viaje. Verla, miren, duele mucho. Hay escenas que te hacen moverte del asiento, mirar al techo y pensar, ay no, por favor, que no haga eso. ¿Y qué creen? Lo hace. Y mientras más avanza la película, más avanza un caos interno. Lo que al inicio es inquietud se convierte en ruptura. Y lo que era cansancio se vuelve una tormenta mental. Ramsey filma ese descenso como una experiencia sensorial. Miren, cuando les digo que es incómoda y a veces es muy desesperante, se los digo. O sea, hay, no sé, como 10, 15 minutos de película en donde están pasando cosas y un perro ladra. O sea, ¿ya la viste? Vela, por favor. Así, impresionante. Hay sonidos, silencios así larguísimos e incómodos. Miradas perdidas todo el tiempo y miren, en esta película no hay una explicación fácil. Solo una mujer desbordada, atrapada entre el amor, la maternidad y el deseo de seguir existiendo como individuo. Una cinta para quienes aman el cine que sacude, incomoda y deja pensando. Y sí, entre los productores está Martin Scorsese, porque incluso el director de Goodfellas entendió que aquí no hay balazos, pero sí un mensaje de guerra consigo misma. Die My Love no es una película cómoda, es intensa, perturbadora y a ratos, yo les digo, o sea, a mí me tenía bien agotada emocionalmente. Pero también es honesta, te recuerda que la maternidad puede ser hermosa y deseada, y al mismo tiempo oscura, contradictoria y brutal. Vayan a ver Die My Love, vale toda la pena. Y esto fue todo por el día de hoy, queridos solecitos. Miren, deje su like, comparte este video, comente y nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!